En reflexiones intempestivas, en esta serie de el acontecimiento, además siguiendo con la reflexión sobre acontecimiento filosófico, vamos a detenernos un momento y reflexionar sobre el acontecimiento filosófico como tal. ¿Cuándo se hace filosofía? Es decir, ¿cuándo se hace estas reflexiones, estas meditaciones, este uso de la razón, del pensamiento y podemos decir también de la percepción, en términos de la fenomenología, de la percepción, fenomenología que deriva en la fenomenología conceptual? ¿Cuándo se hace uso crítico de la razón? ¿Cuándo se hace uso crítico del pensamiento? ¿Cuándo se usa el pensamiento para pensar? Este es un tema importante, porque ya hablamos en la anterior exposición, remitiéndonos a autores que tocan el acontecimiento filosófico, aunque no lo llamen así, sino hablan de la historia de la filosofía y consideran que la historia de la filosofía comienza en Grecia, con estas escuelas, sobre todo posocráticas, aunque también otros autores consideran a los presocráticos como parte de la historia de la filosofía. Bueno, pues entonces, ¿cuándo se usa el pensamiento? ¿Cuándo se hace uso crítico de la razón? Esta es una pregunta importantísima, puesto que cuando nos remitimos a estos autores de historia de la filosofía, estamos basándonos en esa premisa de la que parten, que la filosofía se da lugar cuando hay una ruptura con la forma de pensar mitológica, cuando hay una desmitologización, cuando se abandona entonces el mito como paradigma del pensamiento, cuando se deja de recurrir al mito como el paradigma que explica tanto la cosmogénesis como las propias génesis humanas o de los pueblos. Cuando se abandona esa epopeya mitológica, entonces es el momento donde el pensamiento, la razón cobran autonomía y tienen ante sí la potencia misma del pensamiento y de la razón, que es capaz de pensar independientemente de los paradigmas mitológicos. Y lo que puede hacer fundamentalmente es crear paradigmas, nuevos paradigmas, pero paradigmas racionales, paradigmas del pensamiento, para decirlo de una manera directa, paradigmas filosóficos. Entonces es el momento donde podemos hablar de filosofía, es decir, de este amor a la verdad o a la búsqueda de la verdad, este amor al saber, este amor a la sofía, al saber. Y por el saber, cuando el saber adquiere validez por sí mismo, cuando el pensamiento adquiere preponderancia y se efectúa por sí mismo, no por o debido a un mito o a la mitología, inclusive después, no por o debido a la religión. La religión ungiría, pues, institucionalmente un valor al pensamiento y le atribuiría un valor cuando legitima e institucionaliza a la propia religión. Y eso mismo ocurre, pues, con las mitologías. Cuando no ocurre esto, cuando hay una ruptura, entonces estamos hablando de acontecimiento filosófico, que es un acontecimiento del pensamiento, de la autonomización del pensamiento, de la autonomización de la razón. Lo que no quiere decir
que estamos inclinándonos por ese presupuesto de la filosofía moderna o del racionalismo de la filosofía moderna, porque hay otra corriente que es el empirismo del mismo pensamiento moderno. Entonces, la filosofía moderna, la filosofía racionalista moderna, va a considerar que la razón es no solamente autónoma, sino que la razón es independiente del cuerpo y de la percepción. Hay una especie de culto a la razón. Entonces es el momento cuando se convierte a la razón en un mito moderno, como si hubiera una razón abstracta independientemente del cuerpo, independientemente de la fenomenología de la percepción, cosa que no ocurre. Estamos hablando de razón, de dinámicas de la razón, pero dinámicas de la razón que tienen que ver con la fenomenología de la percepción. Las fenomenologías racionales, las fenomenologías de la razón concreta están articuladas a la percepción, forman parte de esta sincronización, de esta articulación, de esta complejidad, de donde adquiere vuelo pues la razón concreta. Entonces no estamos de acuerdo de ninguna manera con la presuposición del racionalismo, de ese racionalismo abstracto, que termina después, según Adorno y Horkheimer, en el racionalismo instrumental, es decir, en un empobrecimiento de la misma razón y en un racionalismo práctico, pragmático, utilitario, que deriva precisamente en no solo la legitimación del modo de producción capitalista, sino también y sobre todo en convertirse en la parte operativa, racional de este capitalismo, reduciendo los alcances de la ciencia, cuya potencia podía haber ido más lejos, reduciendo los alcances de la tecnología y convirtiendo a la ciencia y a la tecnología en meros instrumentos de la acumulación ampliada de capital y de la acumulación originaria de capital, que siempre va a ser su sustrato reiterativo. Muy bien, no estamos entonces de acuerdo con esto. Estamos hablando entonces de una razón dinámica, de las dinámicas de la razón que forman parte de las dinámicas de la fenomenología de la percepción. Entonces, estamos hablando de la autonomía del pensamiento y de la autonomía de la razón en esta complejidad, en estas complejidades dinámicas de las fenomenologías de la percepción. Entonces, lo interesante precisamente del acontecimiento filosófico es esto. Es decir, que el pensamiento se piensa a sí mismo, el pensamiento piensa y piensa libremente. Esta autonomización, esta libertad del pensamiento caracteriza pues a la filosofía. Muy bien, en la anterior exposición sobre el acontecimiento filosófico, hablamos de que no solamente hay un nacimiento o dos nacimientos de la filosofía, una en Grecia y otra en la modernidad, como filosofía moderna, sino que hay que tener en cuenta, en tanto historia de las estructuras del pensamiento, del nacimiento de la filosofía en Asia, concretamente, si ustedes quieren, en China, y el nacimiento de la filosofía en Abhyayala, en el continente, en el quinto continente supuestamente descubierto, pero más bien conquistado por la Europa imperialista, dando lugar a ese colonialismo mundial que es el substrato, pues, del sistema mundo capitalista. Entonces hablamos y mencionamos el nacimiento de la filosofía maya, no solamente refiriéndonos al Popol Vuh, puesto que el Popol Vuh puede más bien caracterizarse como parte de la arqueología mitológica del continente, tal como ha sido estudiado y expuesto y explicado por
Lévi-Strauss mitológicas. Entonces estaríamos más bien ante formas de racionalidad que logran explicarse a través de alegorías simbólicas y de simbolismos y de metáforas simbólicas, la cosmogénesis, el nacimiento de los pueblos, el nacimiento de las sociedades y sobre todo el nacimiento del fuego, el origen del fuego, el origen de los instrumentos de caza y de recolección, el origen de la agricultura y el origen de la cultura. Entonces estaríamos más cerca de una exposición, si bien con alta estructura que ya podemos llamar literaria, un libro, el Popol Vuh, comparado con la Odisea y la Ilíada, inclusive desde otra perspectiva comparada con la Biblia, puesto que de alguna manera se la va a aproximar a una interpretación espiritualista, si no es religiosa, o a una interpretación panteísta. Bueno, pero nosotros aludíamos al Popol Vuh no solamente en cuanto se lo conoce, con esta herencia de las tradiciones y las transmisiones orales del pueblo maya, en esta forma como se rescata durante la conquista o las oleadas de conquista por ciertos sabios que quieren inscribir la memoria del Popol Vuh y termina siendo transcrita y traducida por un sacerdote apellidado Jiménez, un sacerdote dominico. Hemos conocido entonces el Popol Vuh a partir de estas mediaciones. Puede haber sufrido mermas por la traducción, por la intervención del sacerdote, cosa que no parece del todo, o puede haber sufrido mermas ya porque un sabio o determinados sabios mayas han hecho el esfuerzo por recuperar e inscribir esta memoria milenaria. Pero no nos referimos solamente a esto. Haya o no ocurrido esto, nos referimos al contexto. Porque el Popol Vuh no es una tradición oral, una tradición literaria, en el sentido más amplio de la palabra, una tradición mitológica, una tradición que recoge y interpreta a partir de los conocimientos que se tiene la cosmogénesis, la génesis de la naturaleza y de la vida y la génesis de los pueblos. No puede haber sido entonces un texto solitario. Hay un contexto cultural, un contexto de tradiciones orales y también de tradiciones inscritas. Nos remitimos a nuestras exposiciones sobre de la gramatología. Entonces estamos hablando pues de otras producciones que lastimosamente han sido desaparecidas por esta intervención tan celosa y tan bárbara de la Iglesia cristiana, que entonces y después va a ser considerada como Iglesia católica. Esta Iglesia apostólica y romana termina pues haciendo lo que hizo en Alejandría, quemar la biblioteca de la Alejandría y en este caso, digamos, quemar o destruir los textos, la producción de la sabiduría maya. No habrá desaparecido todo, del todo, pero de todas maneras, que se llama, falta terminar de descubrir y recuperar lo que se habría perdido o estaría ausente. Pero nos estamos refiriendo a este contexto,
porque en este contexto se da pues lo que nosotros decimos el nacimiento de la filosofía en Abya Yala. Para tal efecto, para responder a la pregunta que nos hemos hecho, tenemos que acudir pues a la producción artística, estética, literaria, maya. Es decir, acudir a las otras producciones, a los poemas de estos artistas, de estos poetas mayas, que después van a ser recuperados sobre todo en el texto y en la investigación de Gruzinski sobre el pensamiento mestizo, que da cuenta precisamente de la nobleza, particularmente náhuatl, no tanto maya, que escribe en griego y en latín y descubren que están más cerca de los griegos y de los latinos que de los españoles y portugueses. Entonces esto nos está mostrando esa capacidad, esa inclinación, no solamente por la artesanía, el arte, sino también por el arte, no solamente por la arquitectura, sino también por el arte. Y es a partir de este estrato, de esta sedimentación en el contexto cultural, que podemos nosotros buscar precisamente el nacimiento de la filosofía maya. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre esto cuando el pensamiento adquiere independencia y empieza a pensar los problemas del pueblo, los problemas de la sociedad, los problemas del ser humano, y si ustedes quieren también los problemas de la naturaleza, de la vida misma. Cuando ocurre esto, cuando se lo hace de manera independiente, entonces estamos pues ante el nacimiento de la filosofía, que obviamente, como en el caso griego, y en el caso asiático, y en el caso de la filosofía moderna, no se desarticulan de los contextos culturales que se están viviendo, obviamente. Es decir, adquieren su propia particularidad, singularidad y, si ustedes quieren, identidad propia en un espacio-tiempo determinado, en un contexto y en una situación determinadas, donde la cultura ya tiene otra estructura o su estructura específica. En ese sentido, tampoco en el caso del nacimiento de la filosofía maya, este pensamiento independiente, autónomo, que se pone ante sí los problemas, que va a recurrir a la construcción de sus otros propios paradigmas para pensar. También en este caso no se descontextúa pues del contexto cultural. Es decir, estos nacimientos de las filosofías nacen en un tiempo determinado, en un contexto histórico-cultural determinado. Entonces, hay un nacimiento de la filosofía maya, además teniendo en cuenta toda su ciencia, toda su agrimensura, toda su agricultura, toda su revolución agrícola, toda esta domesticación del genoma de las plantas y los animales, todo este manejo territorial que establece una gran agricultura a gran escala, sobre todo del maíz, cuyo arte, cuya elocuencia, cuyo canto precisamente literario y artístico se va a dedicar a enaltecer a esta poesía del maíz, que después, a partir de un determinado momento, se convierte en una filosofía del maíz, para decirlo de ese modo, para darle una identificación, una especificación, una singularidad, una manera de ver y de percibirse desde este acontecimiento tan importante para el continente, desde la Amazonía hasta la meseta mexicana, inclusive más allá, del maíz. Un gran alimento que supone una sabiduría agrícola,
un manejo de los genomas de las plantas y sobre todo en este caso del maíz. Entonces, en ese contexto, ante estas problemáticas, hay un pensamiento autónomo que piensa estas problemáticas independientemente de los mitos e independientemente de otros paradigmas heredados. En este acontecimiento, en esta ya liberación de la literatura y del arte, se da lugar, pues, a una liberación del pensamiento en tanto pensamiento. Y se empieza a pensar, si ustedes quieren, el ser en tanto ser. Una especie de ontología. Muy bien. Es mucho más difícil, obviamente, encontrar los referentes en este caso, puesto que nos llegan las voces, sobre todo después de ese cataclismo que es la destrucción de la sabiduría y de los textos de la sabiduría maya, y la destrucción y la persecución de sus sabios. Entonces es más difícil, pero nos llega la elocuencia, la irradiación de estos acontecimientos, de estas huellas filosóficas. Nos interesa establecer esto. En otra exposición vamos a hablar de manera más detenida, vamos a referirnos precisamente a los referentes de esta interpretación que hacemos del nacimiento de la filosofía maya, del nacimiento de la filosofía en el continente de Abya Yala. Ahora nos interesa todavía mantenernos en esta exposición teórica que analiza precisamente la pregunta que nos hemos hecho desde un principio: ¿cuándo se piensa? ¿Cuándo el pensamiento se piensa a sí mismo? ¿Cuándo el pensamiento se piensa libremente? ¿Cuándo se hace uso crítico del pensamiento y uso crítico de la razón? ¿Cuándo nace la filosofía? ¿Cuándo nace tantas veces como tiene que nacer en las culturas que logran precisamente este acontecimiento filosófico? Es lo que queremos hacer y es lo que queremos exponer en este momento. Y en ese sentido, de alguna manera, podemos decir, así como hemos dicho, haciendo paráfrasis de Benveniste, todas las sociedades nacen en el lenguaje y desde el lenguaje nombran el mundo. También dijimos a través de Michel Serres, de su investigación sobre las ciencias, la historia de las ciencias, de que ninguna sociedad deja de tener ciencia. Han tenido su ciencia. Todas las sociedades que han interpretado el firmamento y han interpretado a través del firmamento el ciclo de los climas y han podido establecer medidas y por lo tanto desarrollar una especie de geometría y matemáticas. Todas las sociedades nacen en la ciencia y desde la ciencia también nombran el mundo. Ahora bien, decir es más arriesgado, decir que todas las sociedades nacen en la filosofía y desde la filosofía nombran el mundo, puesto que esto parece no ser así. Es decir, hay nacimientos y se han dado nacimientos que se pueden constatar. Hemos hablado del nacimiento de la filosofía en Grecia, hemos aludido al nacimiento de la filosofía en Asia, en China sobre todo, y obviamente tenemos referentes y tenemos filósofos que constatan lo que decimos. Hemos hablado también en la anterior exposición del nacimiento de la filosofía en Abya Yala y el nacimiento concretamente de la filosofía maya. Los referentes los vamos a tocar en otra exposición porque requieren un manejo más detallado, más hermenéutico, pero precisamente siguiendo la huella de la literatura, del arte, de la estética y de la propia ciencia maya, nosotros nos atrevemos a afirmar y reafirmar lo que hemos dicho y hablar y constatar el nacimiento de la filosofía maya. Aquí dejaremos esta exposición y nos abriríamos en espera a una exposición que va a tratar de manera más detallada, quizás más descriptiva, el nacimiento de la filosofía maya.